Hola a todos, mi nombre es Anthony, estudiante de cuarto año de medicina. Les doy la bienvenida a mi canal y a este video que viene a ser el primero de toda una serie de videos relacionados a la parasitología médica. Sin más, empezaremos con las generalidades de la parasitología, donde podemos ver en la diapositiva que hablaremos sobre los temas de asociaciones biológicas, terminología, clasificación, ciclos de vida, mecanismos de acción, inmunología, factores epidemiológicos, distribución geográfica, prevención y control, además de las generalidades propias de los protistas, helmintos y artrópodos. Bien, empezaremos con una introducción a la parasitología, donde decimos que esta va a ser una parte de la biología que va a tener por objeto de estudio el parasitismo producido por protozoarios, helmintos y artrópodos. Sin embargo, nosotros podríamos pensar que los virus, bacterias y hongos pudieran verse inmersos en este campo de la parasitología, pero esto no es así, puesto que los virus se estudian aparte en la virología, las bacterias en la bacteriología y los hongos en la micología, dejando así a la parasitología solo con el estudio de los protozoarios, helmintos y artrópodos. Entrando ahora a las asociaciones biológicas, nosotros conocemos a los productores, los cuales vienen a ser vegetales o plantas. Estos a su vez vienen a ser consumidos por los herbívoros. Estos serán consumidos por los omnívoros y carnívoros, creando al fin y al cabo una cadena alimenticia necesaria para la supervivencia. Sin embargo, las interacciones entre organismos son más complejas de lo que mencioné. Así podemos tener el mutualismo, comensalismo, foresis, inquilinismo, oportunismo y el parasitismo. Comenzando con el mutualismo, esta se describe como una asociación biológica en la que ambos organismos, denominados simbiontes, son dependientes entre sí y resultan beneficiados. Se dice así que uno no vive sin el otro. Un ejemplo de estos vienen a ser las termitas, en cuyo intestino existen protozoarios, los cuales van a digerir la celulosa que contiene la madera, y los productos de esta digestión vienen a ser utilizados a su vez por la termita para su alimentación. Esta termita provee además un ambiente favorable para el desarrollo del protozoario. Entonces se cumple que uno no vive sin el otro. Y nos apoyamos de la imagen que viene de la diapositiva, donde tenemos a dos organismos que tienen un signo más en la cabeza y se nota que ambos están resultando beneficiados. Y continuamos con el comensalismo, el cual se denomina así porque va a haber un organismo denominado comensal que va a vivir a expensas de otro llamado huésped. Sin embargo, el comensal no le va a causar daño al huésped. Y mencionando un ejemplo, podemos encontrar a la rémora, la cual vive adherida al dorso de los tiburones y se alimenta de los restos de lo que se alimenta el tiburón. De igual manera, podemos apoyarnos en la imagen donde encontramos dos organismos, donde un primer organismo tiene un signo más en la cabeza, porque se viene a beneficiar de los restos alimenticios que ha dejado ese otro organismo mayor, el cual no se ve afectado, por lo tanto tiene un 0 en la cabeza. Y ahora veremos lo que es la foresis, que es una situación en la que el huésped transporta un organismo denominado foronte. En este caso podemos tener un ejemplo, la mosca, la cual transporta entre sus patas o tórax algunas bacterias y protozoarios que actúan como forontes y los traslada hacia algún sitio donde pueden ser un foco de infección en las personas o animales. Nos apoyamos de nuevo con la imagen, donde podemos ver, ¿no?, un organismo más grande que no recibe daños, pero hay un organismo pequeño encima, ¿no?, de este organismo grande que tiene un signo más. Entonces se beneficia, ¿no?, por medio de su transporte. Y ahora el siguiente vendría a ser el inquilinismo, que es cuando un ser se aloja en otro y no produce daño ni se alimenta a consta de él. Continuando con lo que es el oportunismo, viene a ser cuando un organismo normalmente no causa enfermedad en huéspedes que estén inmunológicamente normales. Sin embargo, sí producirá una enfermedad cuando este organismo se vea afectado en su inmunidad. Como ejemplo podemos poner al Cryptosporidium en el caso de las personas con SIDA. Y por último en esta parte tenemos al parasitismo, la cual ocurre cuando un organismo llamado parásito vive a expensas de otro denominado huésped. Y aquí sí se le inflige daño al huésped. Para que sea un parasitismo,
tiene que cumplirse ciertos requisitos en relación con el parásito y el huésped. Podemos tener la dosis o cantidad de inóculo, donde se habla que debe infectar en una cierta cantidad mínima, puesto que algunos parásitos en cantidades pequeñas pudieran no causar una enfermedad. También tenemos otro requisito que vienen a ser los factores de virulencia, en la que va a depender de las especies de parásitos, donde tenemos que van a haber cepas en un grupo de organismos con características biológicas, bioquímicas, moleculares o genéticas que van a estar bien definidas, de tal manera que van a existir cepas patógenas y no patógenas. Este término de patogenicidad se refiere a la capacidad para infligir daño de un parásito. Además depende de los factores de virulencia, que vienen a ser algunas moléculas de superficie que le permitan adherirse al parásito a una superficie de tejido, también algunas enzimas que degradan los tejidos del huésped, algunos mecanismos moleculares. Finalmente, el último requisito vendría a ser la fase del parásito, en la que no todas las fases vienen a ser infectivas y patógenas para el ser humano. Y ahora en la terminología tenemos el término de huésped o hospedero, que va a ser el animal que reciba el parásito. Aquí se le puede dar varias denominaciones, como puede ser un huésped definitivo, cuál va a ser el organismo que tiene al parásito en su estadio adulto, o sea que va a poder reproducirse sexualmente. Un ejemplo de esto tenemos al hombre, que va a ser el huésped definitivo del Ascaris lumbricoides. Luego también tenemos al huésped intermediario, que va a ser aquel que tiene las formas larvarias del parásito en desarrollo. De esta forma puede reproducirse asexualmente. En este ejemplo podemos poner a los caracoles, que van a ser huésped intermediarios de la fasciola hepática. También podemos tener el huésped paraténico o transportador, que viene a ser aquel que tiene las formas larvarias pero que no están en desarrollo. En caso de un huésped accidental, se dice que es cuando el alojamiento es de una manera circunstancial. Un huésped completo será aquel que actúa como un huésped definitivo e intermediario a la vez. Y un huésped reservorio será aquel que conserve al parásito en una forma infectiva, para que luego llegue a su huésped final. Luego, cuando hablamos del término de portador, tenemos que pensar en adaptación, puesto que este portador se va a dar en caso de adaptación donde el patógeno vive en el huésped pero sin causarle daño. Un ejemplo de esto tenemos al hombre y la entamoeba histolítica. El término vector se le atribuye a aquel organismo que transmite al parásito hacia el huésped. La transmisión se puede dar por picadura, por depósito de material en la piel o mucosas, por alimentos contaminados u otros objetos. A su vez existen vectores mecánicos y biológicos. Algunos mecánicos vienen a ser las moscas y las cucarachas. Los biológicos podemos nombrar a los mosquitos anófeles, también el mosquito Aedes. En caso del término de infección parasitaria, podemos decir que es cuando el huésped tiene parásitos, pero aún no hace la enfermedad. Caso contrario, ¿no?, a lo que sucede en el caso del término enfermedad parasitaria, que es cuando el huésped tiene los parásitos y sí sufre la enfermedad. Luego tenemos la zoonosis parasitaria, que es cuando los parásitos de animales vertebrados se transmiten hacia el hombre. Luego tenemos a la zoonosis parasitaria, que es cuando los parásitos de los animales se transmiten hacia el hombre. Y ahora el término de endemia se relaciona a la presencia habitual de una enfermedad en una zona geográfica. Luego el término de epidemia será cuando ocurre un número mayor de casos de enfermedad comparado a lo esperado en un determinado espacio y tiempo dado. El término de patogenicidad será la capacidad de un agente infeccioso para producir la enfermedad. Tenemos que tener en cuenta las palabras que están en rojo, puesto que son importantes para entender estos términos. El término de virulencia viene a ser el grado de patogenicidad de un agente infeccioso. El término periodo de incubación será el intervalo de tiempo entre la infección y la aparición de los síntomas. Luego el periodo prepatente será el tiempo entre el ingreso del parásito al huésped y el momento cuando se detecta alguna de sus formas. El periodo patente será el tiempo en el cual el parásito puede ser detectado en el huésped, generalmente coincide con la fase activa de la enfermedad. El periodo subpatente será el tiempo
cuando los parásitos se encuentren en menor cantidad o en lugares difíciles de detectar y por tanto no se encuentran. Esto puede coincidir con la mejoría en los síntomas, pero eventualmente habrá una recaída. Continuaré ahora con la clasificación, donde podemos distinguir que los parásitos se van a clasificar de acuerdo a su localización. En este caso vendrían a ser endoparásitos y ectoparásitos. Un endoparásito será aquel que se desarrolle en el interior del huésped, como por ejemplo el Ascaris lumbricoides, y un ectoparásito viene a ser aquel que se desarrolla en la superficie del huésped, como por ejemplo la pulga, ¿no? Otra forma de clasificación viene a ser respecto a su reproducción. Y aquí podemos encontrar a intracelulares o extracelulares, dependiendo, ¿no?, si es que se reproduce en el interior o fuera de la célula del huésped. Luego también lo clasificamos en relación al tiempo que pasa el parásito en su huésped. Podemos decir que es accidental cuando el huésped donde se encuentra el parásito no es el habitual. Podemos decir que sea temporal si es que utiliza el huésped para subsistir, pero luego lo va a abandonar. Y será permanente en caso el parásito viva toda su existencia en el mismo huésped. También es posible clasificarlos según el número de huéspedes que parasita. Aquí podemos hablar de un ciclo de vida estenoxeno, donde se requiere la transmisión de animales luego a los humanos, donde se va a desarrollar el parásito y después saldrá del humano y regresará al animal. Un ejemplo de esto es el de la Taenia solium, que primeramente va a infectar al cerdo en una fase larvaria, luego se desarrollará a su fase adulta en las personas y finalmente se eliminarán por medio de las heces los huevos que van a infectar nuevamente al cerdo. En esta clasificación también podemos tener a un ciclo de vida eurixeno, cuando se transmite de animales a las personas, pero no va a ocurrir a la inversa. Tenemos como ejemplo al Toxoplasma gondii. Y finalmente podemos ver la clasificación de acuerdo al número de huéspedes que usa para completar su ciclo. Aquí podemos hablar de monoxeno, que viene a ser cuando el parásito solamente requiere un huésped para completar su ciclo. Podemos hablar también del polixeno o heteroxeno, que va a ser cuando el ciclo biológico exige la participación obligada de varios huéspedes. Continuando ahora con los ciclos de vida, podemos entender que el ciclo de vida se va a entender como el proceso por el que pasa el parásito para llegar al huésped, luego desarrollarse en él y producir finalmente las formas infectantes que puedan perpetuar la especie. El ciclo de vida más simple va a ser aquel donde los parásitos se dividen en el interior del huésped y luego produzcan unas formas que puedan salir al exterior para infectar a nuevos huéspedes. Otros ciclos vendrían a ser cuando se requiere la salida al exterior de huevos o larvas que en unas circunstancias que sean apropiadas van a ser infectantes. Luego tendremos otros ciclos que van a ser más complicados, donde van a existir huéspedes intermediarios en los cuales se puede formar las fases larvarias, donde van a crecer y multiplicarse, luego van a pasar a los nuevos huéspedes definitivos. En algunos otros casos existirán reservorios que sean animales o más de un huésped intermediario. Y en algunos otros vendrían a ser indispensable la presencia de vectores para que se llegue a completar ese ciclo de vida. Estos ciclos de vida se van a abordar específicamente cuando se desarrolle cada uno de los parásitos que se tiene pensado para toda esta lista de videos. Pero en este caso podemos ver un ejemplo del ciclo de vida de la Taenia solium, donde en el número 1 podemos ver que el hombre va a adquirir el parásito adulto al comer la carne de cerdo infectada, esto ya sea por comer carne cruda o cocida. En el número 2 podemos ver que el cisticerco va a dar origen a la Taenia adulta en el intestino delgado. En el número 3, los proglótides grávidos van a salir en las materias fecales. Y en el número 4, los huevos se van a liberar hacia el medio ambiente. En el número 5, el cerdo se infecta al ingerir los huevos y proglótides. En el 6, los cisticercos se desarrollan en los músculos del cerdo. El 7, los huevos en el medio ambiente son también infectantes para el hombre. En el 8, las personas ingieren estos huevos con los alimentos, las aguas, las manos o cualquier otro medio donde puedan llegar hacia la boca.
En el número 9, los huevos van a dar origen a las larvas en el intestino delgado, las cuales van a migrar por la circulación a diferentes vísceras. En el 10, en los tejidos, las larvas van a formar los cisticercos. Y así se va a repetir de nuevo el ciclo. Continuando con los mecanismos de acción, se pueden nombrar algunos principales por los cuales los parásitos causan daño a sus huéspedes. Tenemos así a los mecánicos, traumáticos, bioquímicos, inmunológicos y expoliativos. En caso del mecanismo de acción mecánico, este va a ser producido por la obstrucción, ocupación de espacios y por la compresión. Luego tendremos también el mecanismo de acción traumático, el cual va a ser producido en los sitios donde se localiza el parásito, produciendo un traumatismo, ya sea por querer alimentarse o bien fijarse en algún tejido. En caso del mecanismo de acción bioquímico, este se producirá por las sustancias tóxicas o metabólicas que van a desprender los parásitos y que va a producir una destrucción del tejido. Luego tendremos el mecanismo de acción inmunológico, donde se va a producir una reacción de hipersensibilidad inmediata o tardía con manifestaciones alérgicas o bien una reacción inflamatoria que va a ser causada por los productos de excreción del parásito. Finalmente, en el mecanismo expoliativo se referirá al consumo de elementos propios del huésped por parte del parásito, como por ejemplo la pérdida de sangre en casos de succión por parte de las funcionarias. Bueno, en caso de la inmunología, podemos tener en cuenta la respuesta inmune del huésped contra el parásito, donde sabemos que los parásitos son inmunogénicos y que por tanto van a despertar una respuesta inmune que se lleva a cabo mediante la participación de los diversos sistemas inmunológicos del cuerpo humano, como pueden ser la inmunidad humoral, inmunidad celular, fagocitosis y el sistema de complemento. Además, la permanencia de los parásitos en los huéspedes requiere de los procesos de adaptación, entre los cuales se encuentra la evasión de la respuesta inmune, que puede variar dependiendo de qué tan susceptible sea el individuo. Así, si tenemos un huésped con baja inmunidad, podemos pensar que por su genética puede tener una susceptibilidad elevada a contraer la infección parasitaria, a comparación de otros que sean inmunocompetentes. También podemos tener casos en los cuales la respuesta inmune protectora falle. Esto va a ser cuando los parásitos, por su característica de ser inmunogénicos, van a despertar una respuesta inmunológica grande, pero al ser estos parásitos también de un gran tamaño, esta respuesta inmunológica pudiera no afectarlos, y es allí cuando va a fallar. También podemos tener los casos en una composición antigénica, en los cuales tenemos que tener en cuenta que los parásitos pueden codificar los antígenos de superficie de una forma más variable, de tal manera que pudieran no verse afectados por la respuesta inmune. Y bueno, en el siguiente caso, la interferencia de la respuesta inmune, se habla que puede causar una inmunosupresión la presencia de un parásito. Y finalmente, en el caso del escape de la vacuola fagocítica, se da más que todo en algunos protozoos de localización intercelular, como por ejemplo el Toxoplasma gondii, Trypanosoma cruzi y la Leishmania donovani, en cuyos casos se impide la acción lítica de los lisosomas al escapar de la vacuola fagocítica. Continuando ahora con los factores epidemiológicos, podemos ver algunos importantes señalados en la diapositiva. Primero empezaremos con la contaminación fecal, el cual va a ser el factor más importante en la diseminación de la parasitosis de tipo intestinal, siendo que esta contaminación fecal puede afectar a la tierra o el agua y va a ser más frecuente en las regiones pobres o donde se practica la defecación en el suelo o fecalismo. Además, esta contaminación fecal va a pasar, a las manos y luego podemos contaminar a través de estas los alimentos o las superficies. Luego tenemos las condiciones ambientales, las cuales van a ser importantes para la supervivencia de los parásitos, puesto que algunas requieren de condiciones importantes, como por ejemplo algunos suelos húmedos o alguna temperatura que sea apropiada para su reproducción. También podemos hablar aquí de las condiciones de las viviendas, o si es que las viviendas tienen agua potable o acumulación de basura, que pueden ser favorables para la presencia de algunos artrópodos vectores, además de su reproducción en las aguas que pueden estar estancadas o en las grietas de las paredes de las viviendas. También podemos tener en cuenta las costumbres alimenticias, puesto que aquí
podemos nombrar los alimentos y aguas que vienen a estar contaminadas, que pueden favorecer a los parasitismos de tipo intestinal. O bien en casos de la ingestión de carnes crudas o mal cocidas, podrían permitir la infección de tenias, toxoplasma y trichinella. También el consumo de algunos pescados, cangrejos y langostas, de igual manera favorecer algunos tipos de parasitismo. La vida rural también será un factor importante, puesto que la ausencia de letrinas contribuirá a la práctica del fecalismo mencionado anteriormente. Además, la costumbre de no usar zapatos y tener contacto con aguas condiciona la aparición de algunas parasitosis, como por ejemplo la suncinariasis y también la esquistosomiasis, que vienen a ser algunos tipos que se transmiten a través de la piel. Además, también podemos tener una mayor exposición a las picadoras de los insectos y a la correspondiente infección que se transmiten a través de estos, como por ejemplo la malaria, leishmaniasis, enfermedad de Chagas, filariasis, entre otras. Otro factor importante será la deficiencia en la higiene y la educación, que pueden contribuir a las malas prácticas en el adecuado uso de aguas. Otro factor importante será la deficiente higiene y educación, puesto que, como vimos, la mala higiene condiciona la transmisión de la parasitosis. Además, la ausencia de conocimientos sobre esta transmisión y prevención pueden exacerbar aún más esos casos. Otro punto a tratar aquí puede ser el caso de las migraciones humanas, que viene a ser el movimiento de personas de zonas endémicas a regiones no endémicas, lo cual ha permitido la diseminación de ciertas parasitosis. Como ejemplo podemos tener, los viajeros que vienen de otros países y también la migración de los campesinos que vienen de zonas rurales a las zonas urbanas como las ciudades. Y por último, en el caso de inmunosupresión podemos nombrar a la infección por SIDA, que ha permitido que algunas parasitosis oportunistas se adquieran o se reactiven. También podemos ver la distribución geográfica, donde podemos apreciar que algunas enfermedades parasitarias vienen a ser cosmopolitas, o sea que se van a distribuir a lo largo de todo el mundo, como por ejemplo la uxuriasis, la tricomoniasis vaginal y la toxoplasmosis. Mientras que otras parasitosis tienen una distribución geográfica un poco más variable, que van a depender de la cercanía al ecuador del planeta, donde en zonas más tropicales pudieran existir la presencia de algunos vectores o huéspedes intermediarios que vienen a ser exclusivos de la zona. Como ejemplo tenemos a la trypanosomiasis africana, o también llamada enfermedad del sueño, que solamente se presenta en África y únicamente en las zonas donde se encuentre la glossina o mosca tsetse. También podemos nombrar la trypanosomiasis americana o enfermedad de Chagas, que se presenta en las zonas de América Latina y coincide con la distribución de aquellos triatominos de los géneros Rhodnius, Triatoma y Panstrongyrius. Cabe mencionar que esta distribución geográfica, sumado a las condiciones del medio ambiente, como por ejemplo la contaminación por materias fecales, la ausencia de letrinas, la falta de agua potable, la deficiencia en la educación y el mal saneamiento ambiental, además de un bajo nivel socioeconómico y la desnutrición, ayudan a que se manifiesten estas enfermedades. En otros casos, también podemos ver que las costumbres de los pueblos influyen en la frecuencia de algunos parásitos, como por ejemplo el hábito de comer carnes crudas y utilizar heces humanas como abono. También algunas personas deciden no comer carne y esto contribuye o ayuda a mejorar la ausencia de las parasitosis. Y ahora podemos ver algunas medidas de prevención y control, que consisten en el uso de letrinas para evitar el fecalismo, la higiene personal, el uso del calzado, el agua potable, la educación y el saneamiento ambiental. También se ha hablado de algunos tratamientos comunitarios, o también llamados tratamientos en masa, que consisten en programas de desparasitación que se hacen específicamente para nemátodos como el ascaris, los tricocéfalos, uncinarias y oxiuros. También se recomienda que en las parasitosis que se adquieren por ingestión de alimentos crudos, se requiere implantar la costumbre de la buena cocción y el control de las carnes de los mataderos. Y en caso de otras parasitosis que contengan huéspedes intermediarios específicos, se requieren programas propios para mitigar esta propagación. Bien, ahora vamos a entrar en las generalidades sobre los parásitos de reino protista, donde cabe mencionar que estos van a ser organismos unicelulares, donde algunos de ellos van a ser de vía libre y otros van a ser parásitos de animales y plantas. Algunos van a ser inofensivos y otros nos van a producir bastante daño. Respecto a la morfología, la mayoría de los protozoos son móviles en su etapa de desarrollo denominada forma vegetativa o trofozoito. Algunos pueden transformarse en una estructura de resistencia denominada quiste, cuya forma les permite resistir a unas condiciones que son desfavorables para ellos. Tenemos también a los trofozoitos, que constan de membrana, citoplasma y núcleo.
La membrana varía de espesor según las especies, y sus funciones vienen a ser de protección, además de permitir el intercambio de sustancias alimenticias y de excreción. En el caso del citoplasma, este representa el cuerpo del organismo. Y finalmente el núcleo se puede localizar en cualquier parte del citoplasma, casi siempre viene a ser único y sus funciones principales es la de regular la síntesis proteica y la reproducción. En general va a constar de membranas, gránulos de cromatina, cariosoma o nucleolo. En esta diapositiva podemos ver un quiste de entamoeba histolítica. Y en esta siguiente diapositiva podemos ver un trofozoito de entamoeba histolítica en un corte histológico de parénquima hepático, denominándose un absceso hepático mediano. Vemos al trofozoito con un núcleo con cromatina periférica, un cariosoma central y puede tener fagocitado algunos eritrocitos. Además que se forma a su alrededor un halolítico, producto de su secreción de enzimas líticas. Bien, en esta siguiente diapositiva estamos viendo lo que es la fisiología de los parásitos de reino protista, primeramente abordando la alimentación, que puede ser por ósmosis, fagocitosis, e incluso utilizando sus cilias o flagelos para acercar los nutrientes a su boca, o denominado también citostoma. En el caso del metabolismo, esta se da en vacuolas, donde se producen las enzimas digestivas, donde después estos residuos se van a eliminar a través de la membrana celular. En algunas especies este orificio se va a llamar citopigio. En otras solamente se liberarán mediante la ruptura de la célula. En cuanto a la respiración, en algunos protozoos vienen a ser aerobios y otros anaerobios en su mayoría. Y en la reproducción, estos se van a multiplicar por reproducción asexual y solo algunos por reproducción sexual. Y en cuanto a la locomoción, los protozoos pueden tener pseudópodos que ejercen una tracción sobre el citoplasma. También pueden tener flagelos, que son filamentos móviles que se mueven a manera de látigo. O bien pueden tener cilias, que vienen a ser cuando su cuerpo está cubierto de cilias o pestañas. O pueden ser esporozoarios cuando carecen de algunos órganos de locomoción en casi todas sus etapas de desarrollo. Bien, ahora con la reproducción, los protozoarios se van a multiplicar por reproducción asexual y algunos por reproducción sexual. En cuanto a la reproducción asexual, tenemos tres modalidades. La primera es la división binaria, cuya división viene a ser longitudinal y de la cual van a resultar dos nuevos seres iguales al primero. La segunda será la división múltiple, que ocurre cuando una célula da origen a varias formas vegetativas, que se llamará esquizogonia, cuando el núcleo de trofozoito se divide varias veces para dar origen a una célula multinucleada, y posteriormente cada nuevo núcleo se rodea de una porción de citoplasma de la célula madre y luego se separa en organismos independientes. Y la tercera de la sexual vendría a ser la endodiogenia, que consiste en la formación de dos células hijas dentro de la célula madre. Bien, ahora tenemos la reproducción sexual, donde tenemos dos formas, la reproducción esporogónica y la conjugación. En la reproducción esporogónica, aquí las formas trofozoíticas no dividen su núcleo, sino que sufren una serie de diferenciaciones morfológicas, transformándose en células masculinas o femeninas, que se van a denominar gametocitos. Estos van a madurar sexualmente y van a constituir los gametos, los cuales se van a unir y van a formar el cigote, el cual dará origen a numerosos organismos. Luego tenemos a la conjugación, que consiste en la unión de dos células, entre los cuales se va a formar un puente citoplasmático, por donde se va a intercambiar el material genético. Después se separarán y cada uno sigue su proceso de división binaria. Continuamos con las generalidades sobre los helmintos. Estos comúnmente se denominan gusanos y son seres multicelulares. Muchos de ellos viven libremente y otros se han adaptado a llevar una vida parasitaria en vegetales, animales o incluso en el hombre. En cuanto a su morfología, tenemos a los nematelmintos o nemátodos, que vienen a ser gusanos de cuerpo cilíndrico. Tienen una cavidad corporal y un tubo digestivo completo. A la derecha tenemos a los platelmintos, que vienen a ser aplanados, sin cavidad corporal y un aparato digestivo muy rudimentario. Se dividen en céstodos con cuerpo segmentado, como por ejemplo las tenias. Los tremátodos vendrían a no tener un cuerpo segmentado y todos se presentan con un sistema reproductor muy desarrollado, y la mayoría de los platelmintos también cabe mencionar que son hermafroditas. También muchos organismos han adquirido algunos mecanismos de fijación, como por ejemplo los ganchos o ventosas. Otros han formado alguna cutícula resistente a los jugos digestivos, y en general estos helmintos tienen un aparato digestivo sencillo, pues toman el alimento ya digerido por el huésped. Muchos de los helmintos, las formas larvarias sobre todo,
poseen glándulas que secretan sustancias líticas para facilitar la penetración hacia los tejidos. En cuanto a su sistema excretor, está constituido por tubos colectores que desembocan al exterior del parásito. Y su sistema nervioso viene a ser rudimentario, que solo le sirve para el movimiento y la respuesta a los estímulos. También, en el caso del aparato locomotor, propiamente no tienen uno, excepto en algunas larvas. No presentan un sistema circulatorio propiamente y carecen del aparato respiratorio, pues la mayoría son anaerobios facultativos. En cuanto a las generalidades sobre artrópodos, el término artrópodo significa patas articuladas. Estos vienen a ser animales pequeños invertebrados que tienen un exoesqueleto quitinoso, un cuerpo segmentado y además es simétrico bilateralmente. Presentan una cavidad interna o también llamada hemocele, en el cual existe un líquido llamado hemolinfa, que actúa como un aparato circulatorio. El sistema nervioso es rudimentario y de tipo ganglionar. El aparato digestivo está bien desarrollado y presentan sexos separados. Presentan también una gran actividad reproductiva y pueden tener una metamorfosis completa o incompleta. La metamorfosis completa incluye el huevo, larva, pupa y adulto, que son morfológicamente diferentes. En la metamorfosis incompleta se tiene al huevo, ninfa y adulto. Las ninfas vienen a ser morfológicamente similares a los adultos, pero más pequeñas, con alas poco desarrolladas e inmaduras sexualmente. Ahora hablaremos sobre las clases principales. Tenemos a la clase insecta o hexápoda, cuyo estudio se denomina entomología. Aquí tenemos organismos que vienen a ser los insectos, que son dioicos, porque presentan sexos separados. Se reproducen por medio de los huevos y tienen dos tipos principales de metamorfosis. Una es la metamorfosis incompleta o llamada hemimetábola, que pasa por los estados de huevos, ninfa y adulto. El otro será la metamorfosis completa u holometábola, que tiene los estados de huevo, larva, pupa y adulto. La larva y la pupa son totalmente distintas al adulto y viven en hábitats diferentes. Los insectos adultos tienen el cuerpo dividido en tres regiones. Tienen una cabeza, que posee un aparato bucal, los ojos y un par de antenas. El tórax presenta tres segmentos, un protórax, un mesotórax y metatórax, de cada uno de los cuales sale un par de patas. El abdomen no tiene apéndices, pero tendrá los órganos reproductores. La respiración se lleva a cabo por espiráculos respiratorios. En la clase arácnida se comprende las arañas, garrapatas, ácaros, escorpiones y formas relacionadas. Las garrapatas, ácaros y arañas no presentan cuerpo segmentado. En cambio, los escorpiones, los pseudoescorpiones y otros semejantes sí están claramente segmentados. El cuerpo se divide en dos partes. Primero el cefalotórax, también denominada prosoma, compuesto por la cabeza y el tórax. Luego tendremos el abdomen o pistosoma, pero en caso de los escorpiones, estos tienen un telzón o aguijón en esa ubicación. En los ácaros y garrapatas, el cefalotórax y el abdomen están fusionados al cuerpo, lo que le da una apariencia de masa única. También decimos que con pocas excepciones, los arácnidos adultos poseen 4 pares de patas, y además las larvas de las garrapatas y la mayoría de los ácaros solo tienen 3 pares de patas. Cabe mencionar que ningún arácnido tiene alas o antenas y los ojos son simples. Su aparato respiratorio es traqueal, como el de los insectos, en caso hablemos de garrapatas y ácaros. Y en las arañas vendría a ser un órgano respiratorio de combinación de filotráqueas y tráqueas, denominándose libro de pulmón. En la clase crustácea tenemos pocos, pero algunos de importancia médica. Sirven como huéspedes intermediarios de algunos parásitos humanos. Y por fin terminamos este primer video. Eso ha sido todo, muchas gracias y recuerden que si les gustó el video denle like y suscríbanse. También si tienen alguna sugerencia o corrección, con gusto los estaré leyendo en los comentarios. Que les vaya muy bien, nos reencontramos en el siguiente video. Hasta pronto.